Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos a nuestro curso interesante a nivel prácticamente diplomado con la materia ahora del estudio de precios de transferencia. Alguna razón tendrá de fondo por el cual las autoridades actualmente a nivel internacional y nacional han estado sembrando una cantidad de reformas, normatividades, guías por parte de la OCDE que le han dado una cierta importancia al grado tal de que para efectos prácticos, no solamente por las operaciones internacionales, sino que con las operaciones mismas nacionales, léase empresas mexicanas con empresas mexicanas, estamos obligados a elaborar dicho estudio. Un estudio que pues evidentemente es un tanto cuanto latoso, guerroso, complicado, conlleva una serie de elementos, un cúmulo de factores que además de por sí mismo identificar el precio razonable, que como ya veremos a lo largo de estas 4 sesiones durante el mes de septiembre, un mes patrio, y aplicando como tal los múltiplos 7, 14, 21, 28, estaremos aquí con ustedes para resolver cualquiera de sus dudas, comentarios, inquietudes y sobre todo tratar de comprender a ciencia cierta la razón por la cual nosotros los contadores, el gremio de nosotros los administradores, debemos conocer de esta materia. ¿Para qué? Pues simplemente para identificar los pros y contras de un estudio, daremos un alcance bastante justo y razonable para no solamente dar un cumplimiento con base a una normatividad, con base a un par de artículos en materia de la Ley de Impuestos sobre la Renta, sino tal vez dimensionar el alcance que las propias autoridades le han dado a este tema y que como tal apoyan a un sinfín, a un cúmulo de diferentes aspectos que la propia autoridad ha convocado ya desde el 2016-17 prácticamente en razón de todos aquellos aspectos tales como el Código Fiscal de la Federación, de lo que vendría siendo razón de negocios, una importancia económica superior a la importancia fiscal que se le pudiera dar, un cúmulo de información que nos pudiera orientar a lo que son esquemas reportables, los efectos que han contemplado las autoridades, inclusive internacionales, por un efecto de COVID, que también fue de índole internacional, es de índole internacional, y entonces es un tema que nos pudiera llegar a apasionar, insisto, no solamente para dar cumplimiento, para efectos prácticos este estudio, porque en realidad hago la pausa y digo estudio entre comillas, porque en realidad ninguna normatividad, ninguna práctica, ninguna guía advierte acerca de este concepto estudio de precios de transferencia. Es más bien un análisis de lo que vendría siendo la utilidad, los márgenes de utilidad que se corresponderían para cuando tenemos prácticas a nivel internacional, cuando se trata de partes no relacionadas. Entonces, estaremos analizando a lo largo de este curso una serie de instrumentos que nos van a facilitar muchos aspectos y no solamente el compliance, el cumplimiento de estos precios de transferencia. Transferring price, transfer price, que se le conoce también y que así por razón de ser tendremos tiempo de sobra para inclusive ver casos prácticos como tal. No me permitiré analizar a detalle la mecánica como tal de identificar cada uno de los diferentes aspectos, fracciones que se contemplan en la normatividad internacional y nacional, porque ha sido un copiar-pegar de estos y cada uno de los diferentes esquemas, modelos, prácticas para identificar una razonabilidad de los precios a nivel internacional, de los márgenes de rentabilidad a nivel internacional, a nivel nacional, cuando se trata de empresas comparables y no comparables. Bueno, así de extenso será nuestro temario, ya saben ustedes, con lo que es nuestro conocido receso en el orden de las 11 de la mañana y que advertiríamos entonces así en estas 4 sesiones y que me voy a permitir, así al igual si me permiten ustedes, voy a procurar llevar el mismo orden de nuestro material que nos va llevando de la mano. Entiendo que desde la primera sesión
podrían surgir dudas que tal vez las vamos a ver hasta la segunda, tercera o cuarta de nuestras sesiones, pero procuraré no estar brincando para llevar esa metodología, ese orden y que no nos vayamos perdiendo. Es muy importante como tal entonces ir avanzando de manera más ordenada para no estar de pronto dando banderazos por todos lados y de pronto que nos diga la gente, ya me perdí, ya estábamos viendo un aspecto, ya brincamos hasta el final, ya regresamos en medio. No, llevaremos este orden de manera más ordenada y algunas de sus inquietudes me permitiré sí decirles, dame oportunidad, llegaremos en su momento, son muchas horas por delante para precisamente no confundirles a lo largo de estas sesiones. ¿Qué estaremos analizando entonces como tal? Bueno, nuestro temario advierte desde los principios generales de nuestra normatividad internacional como tal, hasta los efectos en México aterrizados a lo que es en sí la legislación mexicana, la estructura del estudio de precios de transferencia y la estructura de negocios tan importante al día de hoy. Estaremos analizando las obligaciones que debemos de cumplir a través de la propia ley del impuesto sobre la renta, guiados un tanto cuanto por lo que vendrían siendo las definiciones, preceptos de índole nacional e internacional, en razón de lo que vendrían siendo las guías comúnmente denominadas guías de la OCDE como tal. Una normatividad internacional que ha sido seguida a lo largo ya desde el 2012, 2014, que surge la implementación. Veremos las reformas para efectos de este año como tal y que evidentemente trae empatado consigo mismo el surgimiento, y lo pongo entre comillas, el surgimiento de una obligación, decíamos, de operaciones con partes relacionadas también en México. Estaremos analizando con lujo de detalle la estructura y el contenido de tu estudio como tal, que evidentemente esto será como un trabajo de una especie de auditoría y en donde debamos estar analizando el contenido como tal de cada uno de estos los apartados de nuestro estudio. Estaremos analizando los métodos autorizados, decíamos, por la propia autoridad hacendaria, por la propia OCDE como tal, a manera de mención y sobre todo, bien importante, en qué casos es donde yo debiese estar aplicando alguno u otro método. Debemos observar que estos métodos que se van correlacionando en una de sus tantas fracciones es un método que tiene por sí mismo la coyuntura de ir analizando el que mejor le conviene, pero es con una orden de prelación, esto es, no es el primero que se te ocurra, no es el primero que tú quieras, sino más bien ir identificando la razón, causa, motivo, circunstancia por la cual la fracción primera no me aplica, la fracción segunda no me aplica, la tercera es la buena o la sexta es la buena como tal. Por su parte, estaremos analizando con lujo de detalle ya en sí nuestro estudio con su estructura a razón de lo que es el contenido con un ejemplo práctico, para advertir entonces a toda luz algo que algunos de ustedes como tal deberán seguramente tener en mente. Oye, pero es que es muy fácil. Para yo tener un comparable, hombre, pues lo tengo aquí mismo, porque lo mismo le vendo a terceros que a empresas del grupo y yo tengo un tabulador de precios y manejo exactamente lo mismo. Y entonces con ello me basta para convencer a la autoridad de que estoy manejando un estudio o estoy haciendo un estudio muy breve, sustancioso, en donde simplemente se advierta y dé a conocer a la autoridad que los mismos precios se manejan para uno que para otro. No, definitivamente no es así. A través de nuestras guías de la OCDE como tal, nos advierte acerca del contenido de ahora sí, todo un estudio laboral que tenemos que hacer para efectos de poder aterrizar así el contenido. No es nada más entonces por sí mismo el garantizar que yo estoy dando un precio a nivel de mercado internacional, comparables y no comparables, sino más bien la razón por la cual caigo en la conclusión de que, derivado de los márgenes de utilidad que se están generando en mi negocio, ya veremos que puedo utilizar diferentes las metodologías como tal, dependiendo el enfoque que se le debe de dar. Razón por la cual
mi estudio, inclusive ni siquiera debiese de llamar mi estudio de precios de transferencia, porque yo no voy a fijar un precio. Debiese de denominarse de entrada un estudio de márgenes de rentabilidad, basado en las ventas, basado en los costos, basado en la utilidad bruta, basado en la utilidad neta, basado en las utilidades proyectadas, basado en un sinfín de metodologías que estaremos analizando como tal. Y es así entonces que me obliga, por lógica misma, a analizar en su caso un contenido muy especial, que es el sentido de lo que le llamamos operación espejo. Me explico. Muchas ocasiones nosotros los contadores podríamos advertir, hombre, pues si tengo dos empresas que son partes relacionadas, que forman parte del mismo grupo, que ya explicaremos con detalle cuándo se consideran como tal partes relacionadas, podríamos advertir en una primera instancia que por el simple hecho de identificar que ya se tienen los márgenes en esta mi empresa como tal, la empresa en análisis, la empresa analizada, pues en automático debiese de corresponderle, así por razón de sí mismo, una razón de existir, que el precio fuese exactamente el mismo para la contraparte. Pero no, dice la autoridad y dice la OCDE, a ver, no, un momento, el hecho de que tú tuvieses un margen de utilidad correcto en la empresa bajo análisis, no necesariamente implica que fuese la empresa que está recibiendo el producto, el servicio, también se hubiese correspondido con un margen de utilidad también correspondiente, no necesariamente, porque las circunstancias de una empresa y otra son distintas. Y es entonces en donde nos permitimos identificar por sí mismo el hecho de que por sí la razón de existir un estudio de precios con una empresa bajo análisis no necesariamente le corresponde y puedo entregar el mismo documento, el mismo estudio de precios de transferencia para una empresa que para otra. Y por ello, los efectos de la declaración anual en cada una de las empresas que estaremos analizando y en su caso, la coyuntura que nos obliga el día de hoy, ya desde el 2020, a razón de lo que fue el efecto COVID desde el 2019 y posteriormente con todos sus lineamientos. La razón de negocios que advertíamos, esquemas reportables, el efecto de la reforma laboral para un outsourcing que fue eliminado ya desde el 2021, empatado con los efectos ahora de nuestro 2021, el estudio de precios de transferencia del 2021 que estamos armando para el 2022, que ya armamos para el 2022, que debemos entregar, que debimos de haber entregado y que seguiremos analizando a lo largo del 22 y posteriores. Inclusive para nuestro estudio de precios de transferencia, también del mismo 22 a entregar, a reportar allá en el 2023 en adelante. Es por ello que este esquema, este estudio y este temario deberá ser por sí mismo llevado de la mano, a la par con un sinfín de, las definiciones, preceptos, conceptos, y claro, con mucho gusto estaremos regresando a estos conceptos básicos para no olvidarlos. Bien, pues de suyo entonces así estamos aptos para comenzar precisamente con cada uno de los detalles que así nos está manifestando nuestro temario. Empecemos entonces desde el principio, un marco conceptual a nivel internacional que entonces es razón de sí mismo el comprender el hecho de que no se trata de un capricho a nivel México, a nivel SAT, a nivel Secretaría de Hacienda, no, sin lugar a dudas se trata de un efecto internacional. Ya por sí mismo, la OCDE ha pretendido evitar lo que se le conoce como la base erosionada o la erosión de la base. Esto implica que las bases fiscales en cada una de las empresas que radican en sus respectivos países no se vayan mermando. Esto es un dato que lleva un trasfondo muy importante. Nos está diciendo la autoridad a nivel internacional, la OCDE en particular, en el sentido de que ha analizado, ha descubierto que cuando se tienen prácticas, se tienen operaciones
de índole internacional entre un país y en otro, le da cabida para efectos de poder identificar la trascendencia que se pudiera dar cuando, en su caso, se pudiesen manifestar diferentes utilidades a lo largo y ancho de todo el globo terráqueo, dependiendo de dónde se están ubicando, dónde están identificadas los países de cada uno de estas las partes relacionadas. Es en sí, entonces, el hecho de esta pequeña gran definición de lo que es precios de transferencia, que es el valor pactado de intercambio de ya sea bienes tangibles, intangibles, servicios, entre las diferentes partes, distintos miembros de una organización, de un grupo, sea nacional o multinacional, mejor conocidos entonces como partes relacionadas. Y la definición misma propicia dar lectura a una gran pregunta. ¿Habrá diferencia entre un precio de mercado y precio de transferencia? ¿Por qué existe esta gran diferencia? Bueno, hay un supuesto básico de operación de mercado, que es el hecho de que las partes, cuando celebran una transacción entre oferentes y demandantes, tienen como interés máximo el analizar eso, su propia utilidad. La premisa financiera obligada es maximizar el valor de la inversión de los accionistas, velar por los intereses de sus accionistas, cuidando así entonces su propia utilidad, en donde el precio pactado es simplemente a razón de que el que quiere vender quiere un precio más alto y el que quiere comprar o recibir ese servicio quiere un precio más económico para generar en ambos casos una utilidad, llegando así un acuerdo entre esas dos partes independientes con intereses contrarios. Uno quiere un precio máximo, otro quiere un precio mínimo. Y entonces la razón de existir de esta operación intragrupo contempla el hecho de que la propia autoridad internacional, la OCDE, advierte, vamos entonces por partes. Por sí mismo, es muy interesante el hecho de que la empresa que radica en un país quiere vender con un precio máximo y la otra empresa en otro país quiere un precio mucho más económico, a razón de generar sus propias utilidades. Pero cuando existen partes independientes, cada quien se peleará por su propio precio, el máximo y el mínimo. Pero cuando se trata de empresas del mismo grupo, estamos todos alineados a maximizar el valor de la inversión de los accionistas, de los inversionistas a nivel internacional. Esto es, que no te preocupen los intereses de tus accionistas, inversionistas en México, o de los de Estados Unidos, o los de allá de Australia, o los de allá de Canadá, porque al final de cuentas pertenecemos a un mismo grupo y razón por la cual estamos interesados en alinearnos hacia los mismos accionistas. Si es que entonces trabajamos sobre la misma línea de vernos beneficiados, de ver beneficiados al mismo grupo de accionistas, la misma razón de ser implicaría por sí mismo el hecho entonces de partir de una premisa. No me importa tanto la utilidad que estoy generando en México. Y dirían de allá los holandeses, a mí tampoco me importa tanto la utilidad que se está generando en mi país, en mi empresa, acá en Holanda. Lo que debemos de cuidar es alinearnos para que por sinergias mismas de grupo las utilidades netas se repercutan en favor de nuestros inversionistas comunes. Y hay un ingrediente entonces latente todo el tiempo que se llama impuesto sobre las utilidades, impuesto sobre las rentabilidades, impuesto sobre la renta para efectos México, que
que dependiendo de la taxación, dependiendo del valor del porcentaje que se está aplicando a las utilidades en un país y en otro, dependiendo del tipo de utilidades que contemplan, que conllevan razón misma de generar una utilidad o no, así implicaría el hecho entonces de que vamos a permitirnos a nivel global, a nivel internacional, manifestarnos sobre una misma base. Y por eso es que por definición misma la OCDE se ha permitido atender precisamente a lo que es la definición de operaciones intergrupo o intragrupo como tal, donde nos advierte que textualmente las entidades de un grupo no tienen intereses opuestos, todas están manifestándose, correteando la chuleta en el mismo sentido como tal, de manera coloquial. El objetivo común es maximizar la utilidad del grupo en su totalidad y no el de cada una de las partes. Y no existe un mecanismo de fuerzas antagónicas que choquen, que den una contradicción como tal, por el cual se pudiera determinar un precio entre las distintas filiales. Por eso mismo es que entonces da un golpe fuerte en la mesa la OCDE y dice, señores, es importante que a nivel global cada una de las empresas del grupo esté velando por sus propios intereses, porque cada una de las autoridades hacendarias debe también en su caso estar cuidando sus propios intereses. Esto es, oye, no me gusta, diría por ejemplo el SAT en México, no me gusta cómo estoy analizando que las operaciones del grupo se está llevando la utilidad en la empresa en México para efectos de que se corresponda esa utilidad, se logre ver en otra empresa del grupo, pero en otro país. Pero ¿y cómo se logra ello? Hombre, pues muy fácil, porque precios de mercado indicaría que obviamente si fuesen partes independientes no relacionadas, que no formaran parte de ese intragrupo, velaría por los intereses de la empresa en México y generaría las utilidades en México. Y el SAT levantaría la mano y claramente advertiría, qué bueno que hay utilidad en la empresa mexicana, porque yo participo con un 30% de impuesto sobre la renta sobre dicha utilidad. Pero de otra forma, si se queda cruzado de brazos la autoridad y simplemente llegar a observar cómo es que se está mermando la utilidad, se está permitiendo el hecho de que se erosione la base, se pulverice la utilidad a través de recibir los costos de materia prima, los costos de algunos gastos, los costos de algún intangible, los costos de los intereses que se están yendo a otro país, a otra empresa del grupo, a través de la facturación, porque una empresa del grupo me está vendiendo caro, porque una empresa del grupo me está aplicando tasa de interés muy elevada, porque otra empresa del grupo a nivel internacional me está transfiriendo servicios muy elevados, porque otra empresa del grupo a nivel internacional me está trasladando los intangibles a un precio elevado, mi utilidad de empresa en México se está quedando mermada. Esa es una premisa que, como veremos más adelante, advierte acerca de la OCDE como principio se le conoce en inglés como arm's length, la longitud del brazo, advirtiendo que la OCDE lo que siempre está buscando es que siempre exista una distancia, un comportamiento idéntico entre las partes relacionadas y las partes no relacionadas. De tal forma entonces que le demos exactamente un tratamiento idéntico, igual, semejante, similar, cuando yo estoy realizando una operación intragrupo y una operación fuera del grupo. Lo mismo tengo que vender al mismo precio, con las mismas características, con las mismas condiciones,
a una empresa del grupo que a una empresa que no forma parte del grupo. Y entonces ya empecé con complicaciones, en sentido de decir, ok, entonces no se trata nada más de advertir que si yo tengo una lista de precios, la misma lista de precios le voy a aplicar a una empresa que forma parte del grupo que a aquellas que no forman parte del grupo, porque muchas veces dependerá de esas condiciones características que hemos mencionado para advertir entonces que lo mismo, si yo a todas las empresas a las cuales yo les vendo, a todos mis clientes, cuando no forman parte de esas partes relacionadas, que no forman parte del mismo grupo, le puedo yo advertir las mismas condiciones. Te doy un 5% de descuento por pronto pago. Te doy un descuento adicional si el volumen que me compras es superior al 17%, al 35%, lo que sea. Te doy una ventaja en donde yo te pongo el producto entregado como tal, mano en llave hasta tus instalaciones. Y entonces se empieza a complicar el tema de precios de transferencia, en el sentido de que propiamente yo ya estoy inmerso a que tendré que identificar no solamente un precio, sino también las condiciones mismas del mercado. Razón por la cual tendré que estar muy interesado en lo que vendría siendo como tal el aterrizaje para todas las empresas, las nacionales y las no nacionales. ¿Y por qué? Porque la autoridad en México ha ido adoptando diferentes acepciones, conceptos vertidas a través de la OCDE. Y entonces se manifiesta en el sentido de lo que es en sí como definición el precio intercompañía como tal que debe subsistir, porque dice la propia legislación de la OCDE, aterrizada para efectos México, que un grupo nacional o multinacional, ambos, deben de elegir mecanismos mediante los cuales se determinen sus precios intercompañías, aunado a que deben tomarse en consideración todos los factores de negocio, todas esas modalidades de negocio, esas condiciones y circunstancias como tal, para llegar a un precio cierto. Y en su caso, identificar esos factores fiscales, que también juegan un papel fundamental en la determinación del precio. ¿Qué implica ello? El cómo es que la base fiscal se pudiera beneficiar o perjudicar, en su caso, por una generación de utilidades en un país o en otro. Pero entonces acarrearía por sí mismo ese efecto en decir, más de uno de ustedes ya seguramente se estará cuestionando, oye, pero eso me queda muy claro a nivel internacional cuando la tasa de impuestos sobre la renta en México es de un 30% y la tasa de impuestos sobre la renta en otro país es del 20%, es del 22%, es del 18%. Claro, preferible que las utilidades entonces se queden, si me permiten la expresión, se vayan, si me permiten la expresión, a través de la facturación de costos, gastos y precios de venta en otro país, en donde yo soy libre de decidir dónde quiero que se generen esas utilidades. Y dice entonces la premisa de ese arm's length de la OCDE de un sí pero no. Estamos convencidos de que la autoridad misma no debe verse inmiscuido en la elección, mi libre elección, y así decidir dónde quiero dejar las utilidades. Sin embargo, este principio internacional identifica el hecho de que por sí mismo cada empresa debe velar sus propios intereses, debe de cuidar por sus propias utilidades, para que sea correspondido entonces por sí mismo la razón de ser de esa utilidad y de esa base fiscal en cada país. Y es entonces en donde la base fiscal, para efectos también México, se pudiese estar analizando cuando se trata de operaciones también de empresas nacionales con empresas nacionales como tal. Y por ello, la legislación en México se pudiera también vertir, identificar